Hola, bienvenidos a Conversaciones Improbables, un espacio para conversaciones que construyen, que tejen país, un espacio o que al menos al escucharlas y saberlas un poco ya sean un avance. Hoy me acompaña Daniel Buriticá, un gran emprendedor en serie, innovador social y conferencista. Bienvenido Daniel, de verdad que muchas gracias por participar en este programa de Conversaciones Improbables. Tú tienes una hoja de vida muy grande, un perfil muy grande. Vamos a tratar aquí de desarrollar esta conversación improbable. Actualmente participas también en juntas directivas, lideras todo el tema de Bacondo. Y también Daniel es director de Colombia Construye Confianza, un movimiento ciudadano para atacar la polarización. Gracias por aceptar sentarte conmigo acá en esta conversación de Improbables. Y bueno, armemos el rompecabezas. Para entender una conversación improbable, primero hay que entender la persona. ¿Quién es Daniel Buritica más allá de los títulos? Jorge, gracias por la invitación primero. Qué rico estar acá. No, con todo gusto. ¿Quién es Daniel? ¿Qué pregunta? Siempre es difícil uno Sí, definirse un hablar de uno poco, mismo, ¿no? ¿no? Em, Daniel de tiempo completo es papá de Luciano y de mía, son mi adoración. Es un hombre de familia, un tipo de Ok. fe, em, que le gusta hacer ejercicio y que ha tenido siempre como una pasión por ayudar a los que ayudan Ok. y porque aquellos que no lo hacen, invitarlos a que lo hagan. Y esa ha sido gran parte un poquito de lo que ha guiado mi vida desde hace muchos años. Cuéntanos un poco lo que haces, lo que has hecho. Me contabas un poco de tu perfil, pero quisiera que lo expresáramos acá un poco. Pues mira, yo en esa misma lógica de ayudar a los que ayudan y ver Sí, cómo hacemos para invitar a que las personas hagan cosas, yo arranco desde muy joven, estando en la universidad, ok. a montar una red de emprendimiento social juvenil. Fue la primera red de ese estilo en América Latina, se llamó Recojo. Y de Recojo salió lo que hasta hoy existe, que es una, la forma que encontramos de formar líderes a través del servicio fue un campamento de verano. Es un campamento de verano donde van las personas y su reto es hacer que niños de comunidades vulnerables de fundaciones tengan la mejor semana de su vida, el que Sí, vivimos sí, juntos, sí. que es Allá Bacondo. estuvimos compartiendo, sí. Que es Bacondo. Entonces Increíble. nace Bacondo, después empiezan a hacer otra serie de proyectos relacionados y estos son durante mis años universitarios, yo ahí empiezo a dar mis primeras conferencias y termino, me gradúo de ingeniero industrial Ok. y pues todo el mundo está feliz de graduarse y yo estaba muy preocupado. Sí, claro, tú estabas Porque era yo decía, preocupadísimo. claro, o sea, yo digo, si yo me empleo, mi jefe no me va a dejar hacer mis campamentos y a mí esto es lo que me encanta. Entonces decidí no emplearme, sino Ok, emprender. Y he empezado una serie de emprendimientos. He estado tengo emprendimientos en el mundo legal, tenemos una empresa de team building corporativo que quiero mucho, qué tenemos una bien. empresa de desarrollo de tecnología y de software para el sector fintech, tenemos una serie de cosas, digamos, hoy me dedico mucho a temas de innovación corporativa. Entonces, como con esos dos sombreros, un sombrero de corporativo, digamos, Ajá, de emprendedor, de empresa, y otro sombrero de emprendimiento social, que además de Bacondo y de la red de emprendedores, pues ha tomado también otras formas, como es hoy Colombia Construye Confianza. ok. ¿Qué momento de tu vida te marcó y te ha traído a esta conversación improbable? Sabes que a mí me marcaron momentos muy importantes con mis tíos, con Sí, mis tías. Tengo dos especiales. Eh, el primero es que recuerdo mucho cuando yo estaba muy joven, digamos, yo ya tenía unos 14 años o algo así, sí, y un tío, mi tío César, antes de una Navidad, organizó a todos los sobrinos, entre los que estaba yo, sí, y nos dice, vamos a celebrarle la Navidad a los habitantes de la calle ok, y vamos a comprar pollos. Y salimos a comprar pollo asado y sí, nos fuimos, me acuerdo, de noche por el centro de Bogotá, repartiendo pollos y compartiendo con habitantes de la calle. Y para en ese momento un adolescente de 14 años que era yo, al principio me daba mucho miedo, porque era bajarme del carro claro. y un habitante de la calle durmiendo y yo lo despertaba y le decía, mono, mono, quiero un pollito. Y después se me pasó el miedo y empecé a disfrutar esta experiencia de forma maravillosa. Eh, Cuando yo voy creciendo, en esa edad, a los 14 años, para mí era normal. O Ajá. sea, yo pensé que era parte de la vida que uno a los 14, pues lo que hacía era voluntariado y aprender a Sí, bailar sí, sí, salsa. otras cosas. Sí, sí. Y me di cuenta que no todo el mundo hacía eso.
pero me marcó mucho mi tío César y estas actividades inicialmente en familia de voluntariado. Y me marcó mucho mi tía María. Mi tía María, cuando yo me gradué del colegio, la secuestra a las FARC. Por eso esta conversación es tan improbable. Es muy probable, sí. Y mi tía, cuando regresa de su secuestro, me dice, mijito, haz algo para que esto no siga pasando y no guardes rencor por lo que nos pasó. Y mi forma de hacer es que yo me dedico mis años universitarios a hacer temas de emprendimiento social, este campamento de verano, y que muchos años después, mira, como desde Providencial la Vida nos llevó a Sí, conocernos y sí. estar acá. No, y de verdad te agradezco por permitir estar en este programa, en este espacio. No es fácil, yo sé que no es fácil para ninguno, pero que estamos tratando de construir país, ¿cierto? De tratar de salir adelante en medio de todo lo que ha sucedido. Cuando tuve la oportunidad de participar también en Bacondo, ¿cierto? Fue una experiencia inolvidable de reconciliación, donde me encontré personas que habían estado también en otros grupos armados, y que hoy le están también apostando a la paz. Esas cosas yo creo que necesariamente nos permiten tratar de entender lo que podría ser esa nueva Colombia, ¿no? Que está tan polarizada en este momento. Mira, y yo haría clic en esa Sí, frase que tú dices, Nueva Colombia, porque eh, no podemos vivir con el espejo retrovisor. Eh, Eso no quiere decir que no honremos lo que pasó, que no quiere decir que lo vayamos a olvidar, no quiere decir nada de eso. Quiere decir sencillamente que nuestra generación y que para nuestros hijos les tiene que tocar una Colombia diferente. Y si uno va andando en su carro viendo solo el espejo retrovisor, se va a estrellar. sí. Y yo creo que lo que estamos haciendo acá es invitar a Colombia a decir, vamos para adelante. Por eso Sí, es que es tan linda esta conversación. eso, y que las nuevas generaciones no les toque vivir lo que a Lo nosotros, que sí, nosotros sí, de vivimos, así acuerdo. es. Bueno, cuéntanos qué parte de tu historia casi nunca se cuenta, pero explica mucho de quién eres hoy. Sabes que yo hablo poco de mi fe. Ujú. Si no hablas casi Y de tu fe. soy un tipo de fe. Y yo creo mucho y practico mi Sí, religión. sí, Es algo para mí tan íntimo, por lo que no hablo mucho. ok. Pero explica gran parte de las cosas que hago. Yo soy un tipo que cree mucho en Dios y que si sueña con algún día, con el día que termine mi paso por acá, tener un encuentro y llegar allá donde me estén esperando. Eh, y lo que tú dices, no hablo mucho de eso porque prefiero que mis actos hablen por mí, Ajá, pero explica gran parte de lo que soy y de lo que hago. ok. Bueno, muy importante eso. De verdad que el tema de la fe, así como lo hemos visto, mueve montañas. El tema de la fe permite también abrirse otros espacios también desde el interior. Y yo creo que permite dar un filtro a la vida, De acuerdo. de poder no solamente afrontar los momentos difíciles, Sí, sino de poder vivir con los pies en la tierra basado en el amor. Yo creo que hemos enseñado o tratado de ensayar en esta sociedad, una sociedad del capitalismo, una sociedad del comunismo, una sociedad del socialismo y no una sociedad del amor. sí, Y a ver, es ojalá una algún revolución día, de amor, sí, sí, es cierto. y puede parecer súper romántico y Sí, tal, de acuerdo. pero al final cuando uno, si lográsemos ver más a los demás y verlos con el amor que implica hacer propios los problemas de otros, incluso los desconocidos, haríamos cosas muy buenas por este país. Totalmente de acuerdo. Bueno, y ahorita vamos a pasar a esta segunda parte. En un minuto, en Telemides, te voy a decir unas palabras y pues tú me vas a responder con lo primero que sientas, ¿Ok? cómo las defines, cómo las imaginas o cómo representan o qué representan para ti. Ujú. Colombia, Pasión, perdón, necesario, guerra, para dejar atrás, futuro, esperanza, segundas oportunidades, importantísimas. polarización, Nuestro gran mal, improbable. eh, curiosidad, Daniel Buritica, ayudar a los que ayudan. qué bien. De verdad que uno a veces, es ¿cierto? Cuando le preguntan a uno así en una sola palabra, a veces no es tan sencillo, ¿cierto? Pero Así qué bien es. que podamos trabajar esto. Bueno, en toda conversación
digamos, tenemos que ir a la raíz de la conversación, ¿cierto? En toda conversación improbable es importante que lleguemos al sumus, a la raíz, a la sustancia de esto. ¿Cómo es el país que se sueña Daniel Buritica? Y yo, como te decía un poquito, me sueño un país donde los colombianos nos volvamos a ver como hermanos. Me sueño un país donde empecemos a ver menos para hablar menos de mí y hablar un poquitico más, ver más hacia los demás. Eh, Colombia yo creo que no puede progresar Ok, si nosotros no volvemos primero a dejar de normalizar tanta cosa que no es normal, y ahorita sí, profundizamos un hablamos, poco ahí. sí, Eh, pero me sueño un país más solidario. O sea, cuando yo pienso en el nuevo colombiano, cuando pienso en mis hijos, cuando pienso en las nuevas generaciones, si yo les pudiera decir algo, sería decirle, "No, aquí el tema de dejar de pensar solamente en usted y pensar en los demás y ser más solidario y ayudar más, es la única receta para que construyamos una sociedad basada en los valores que son. Yo no quiero vivir en una sociedad en donde lo único que sea importante en la vida es pagar la hipoteca, en donde solamente piense en ok, mí y en mi carro y en mi casa y en mis prioridades y en mi trabajo. Yo estoy seguro que ningún colombiano, y me incluyo, cuando ok. Dios nos hizo, allá nos dijo, yo voy a mandar a este colombiano a que pague la hipoteca. Sí, no, Eso no pasó, no, pero es lo que terminamos haciendo. Y pensando en el carro de más, y la gente hace lo que sea por tener más plata, aparentar más. Esa no es la sociedad que nosotros queremos vivir. sí, de Esa no es una acuerdo. sociedad de gente berraca como los colombianos y queremos hacer un país que valga la pena. Esos no son los valores que nos representan y en los que hemos terminado muchas veces. Entonces, yo sueño en una sociedad donde los colombianos tengan propósito. Y eso va directamente relacionado al servicio y apostarle a causas más grandes que uno. Si eso no pasa, es una vida vacía. De Y acuerdo. para que ese país exista y para que ese sueño se materialice, creo que hay cuatro cosas que son fundamentales. ¿Cuáles? Primero, como te decía, ayudar a los que ayudan, Sí, invitar a los que no lo hacen que lo hagan. sí, Y ahí hay una conversación detrás. En Colombia hay pocos incentivos para ayudar. Que es mucho más fácil estar en una banda criminal, ser corrupto, eso es fácil. ujú, Vaya usted en una fundación y busque sí, plata, y busque donaciones, y busque voluntarios. difícil. Cada vez más trabas, cada vez más difícil. La gente que ayuda son unos titanes porque lo hacen de una forma con las uñas y uno terminamos normalizando eso. Y yo que he tenido la experiencia de ver cómo funciona en otros países, eso no es así en otros países. Lo segundo, innovación. Si pensamos lo que siempre hemos pensado y hacemos lo que siempre hemos hecho, vamos a lograr lo que siempre hemos logrado. Y por alguna forma que yo no puedo explicar, los colombianos creemos que haciendo lo mismo vamos a lograr cosas diferentes. Y no es así. Acá tenemos que encontrar nuevas soluciones a viejos problemas sociales. Y la única forma es aprendiendo a innovar. Entonces, ese es un pilar Ok, clave. tres. Entonces nosotros tenemos que vivir un poquito más de lo que nosotros vivimos. Formación de líderes a través del servicio. Qué lindo que en un futuro... Imagínate cómo sería nuestro país hoy si Petro y Uribe se hubieran encontrado en un campamento como el que tú y yo estuvimos hace 40 años. Sí, que podamos avanzar también hacia otros escenarios de reconciliación. Claro, o sea, Sí, hay que formar los nuevos líderes a través del servicio un y gran acuerdo que nacional, tengan sí. propósito. ¿Sí? Pero entonces hay que formar líderes a través del servicio, formación. Y cuarto, importantísimo, unión. Imagínate que uno llegara, el director técnico de la Selección Colombia, llegara a este partido importantísimo, que es la final del Mundial que viene, Sí, y ahorita, llegara al en junio. camerino y estuvieran todos agarrados uno contra otro. Pues nunca va a ganar ese equipo. Y eso es lo que nos pasa a Colombia. En el juego que estamos, que es el juego de ser un país más próspero, de que hayan oportunidades para todos, de acabar la pobreza, en ese juego estamos creyendo que es que lo que hay que derrotar es al candidato de turno. ¿Qué? Aquí lo que hay que derrotar es la pobreza, es la falta de oportunidades, es ayudar a que el medio ambiente prospere. No el político de turno. Y estamos agarrados unos contra otros, eso no funciona. Entonces, como si el partido, o sea, este partido lo vamos a perder. Unión. Ayudar a los que ayudan, innovación, formación de líderes a través del servicio y Y unión. bueno, Cuatro pilares claves para que esta mesa que empiece Colombia empiece a crecer. Y eso es parte de lo que yo me dedico. precisamente en ese último contexto de unión, y bueno, siguiendo con esta conversación improbable, ¿qué es lo más difícil hoy para ti en nuestra sociedad? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que más lo ves como lo más Mira, dificultoso? hemos normalizado cosas que no son normales. Muchas cosas que no son normales las hemos normalizado.
Yo tuve una experiencia absolutamente desagradable en mi vida, y fue que hace unos años, paradójicamente, un muchacho muy joven, por robarme un celular, me apuñaló. Hoy tengo la suerte de estar vivo, pero es una experiencia muy desagradable. Pero me pasó una cosa muy curiosa. Sí. Cuando yo le contaba a mis pares, colombianos, amigos, personas que me encontraban, mire, tuve esta experiencia tan desagradable, todo el mundo me decía dos cosas. Uy, de gracias que está vivo, de gracias a Dios que está vivo. Y yo decía, pues sí, pero es que esto no debe haber pasado. Y lo segundo, todo el mundo me contaba una anécdota de alguien conocido que le había pasado algo similar. Un tiempo después tuve la oportunidad de viajar a Europa. Y hablé con un europeo y en la mitad de una conversación con unos europeos salió esto. La gente no lo puede creer. Decía, ¿Cómo pero así? ¿cómo? O sea, ¿cómo es que a usted le pasó ¿Qué esto? pasó? ¿Cómo Y fue nadie me eso? dijo, es que yo conozco a alguien. Y cuando me es que mi tía la secuestraron y es que me apuñalaron. Me decían, usted vive en un país pero de neandertales. O sea, ¿qué es eso? Y en Sí, se Colombia lo normaliza mucha cosa. normalizamos. Viejo, normalizamos la violencia. Y la violencia no debería tener ninguna cabida en nuestra sociedad. No, para nada. Y cuando digo normalizamos la violencia, me refiero a todos. Todos. A mí me impactó hace un par de años viendo un alcalde de una ciudad, de Sí, las ciudades principales, frente a los periodistas y todo, diciéndole a los dos tipos que lavan la jeta. ¿Qué es eso? Eres una figura pública. Todos en Colombia, en la mesa de la familia, donde cenamos con la familia, tenemos ahí un asientico que se llama violencia por si hay que traerlo. Y en los comentarios sí, todo muy bien, pero si hay que, pero uno oye en las familias y en los amigos, y es que si hay que darle, no, si hay que nada. sí, porque desde ahí también se va construyendo todo Hemos ese sido, no somos tajantes en decir lenguaje esto violento. no se puede normalizar. En el sector público se ha normalizado la corrupción, ¿no? Hemos normalizado tantas cosas y falta gente valiente que diga, esto no es normal, esto no está bien. O sea, y podría enumerarte decenas de cosas. Y es más, la gente que nos oye nos puede ayudar a Sí, decirnos cosas claro, claro que sí. que hemos normalizado y que no son Muchas. normales. Hay muchos colombianos que más han tenido la posibilidad de viajar y uno viaja y dice, en otros países esto no es así. En otras sociedades esto no es así. Sí, se ha ¿Por qué no? normalizado la guerra. Y como normalizamos desde la guerra, normalizamos la pobreza, normalizamos la falta de oportunidades, normalizamos que es que yo no puedo conversar con alguien que es diferente a mí. Exacto. Eso también ha afectado mucho a este país. Hasta el momento en donde dejemos de normalizar lo que no es normal y nos miramos al espejo y digamos, esto lo podemos cambiar. Ese es el momento, el punto de quiebre en donde Colombia empieza a ser diferente. Ok. Hay que dejar de normalizar tanta cosa. Yo soy un convencido de que precisamente las pequeñas acciones, ¿cierto? Y las que hagamos desde nuestro interior y nosotros mismos, pues necesariamente pueden generar un motor de cambio imparable, ¿cierto? En una sociedad desde la tolerancia, desde poder sacar adelante desde el interior esa fuerza de tratar de construir un país mejor. Pero bueno, ¿cuál sería esa pequeña receta para empezar a ver una Colombia más reconciliada, con más esperanza? ¿Cuál crees que es, Daniel? Mira, yo coincido contigo que el que no tiene no puede dar, entonces viene de adentro, viene poder tener en el Sí, corazón cosas lindas, pensamientos lindos, aprender a sentir bonito. Eh, y hay que empezar, hay que soñar en grande, hay que empezar en pequeño y hay que ir rápido. Eso es importante. Aunque si hablamos de la receta para un país que ha vivido lo que nosotros hemos vivido sin querer decir que esta es la única, seguramente habrán muchas. sí, Pero yo creo también que hay algo que hemos llegado a un lugar demasiado común cuando hablamos de un país que ha tenido tantos años de conflicto. Hemos llegado a un lugar en donde pareciera que la solución a la inseguridad es cada vez más armas, es cada vez más... Sí, yo no digo que una sociedad como la nuestra no tenga que validar que la fuerza pública tenga las herramientas que necesita para ejercer su función, pero sí, no caigamos en lo obvio. Para mí, más seguridad es más convivencia. ok, Nos falta convivir en este país. Y convivir entre los que somos diferentes. Tenemos un país de estratos que no se mezclan. Tenemos un país donde las élites no conversan. ¿Y qué quiero decir con eso? No es los Uribe con los santos, no. Las élites de los sindicalistas no hablan con las élites de tecnología. Las élites de los deportistas no hablan con las élites de los campesinos. Las élites de los empresarios no hablan con las élites... ¿Entiendes? No. Todos estos grupos tienen unas élites que tenemos que romper tanta burbuja. Yo insisto mucho en eso. ok, Yo creo que nos falta más convivencia. Mira lo que nos pasó a nosotros, qué bonito. sí. Nosotros Pero convivimos en un... inesperado, Claro, ¿cierto? Totalmente inesperado.
Pero además no fue que uno sentara, ahorita nos estamos Sí, conversando, claro, sentando a claro, conversar, pero el inicio no fue una conversación. no, El inicio fue, convivimos en un espacio, que sí, para los que no sí, saben, estuvimos en un campamento eso es bueno, juntos, sí, donde nuestra misión era que unos niños de una fundación pasaran la mejor semana de sus ah, vidas, sí. y Fue increíble. lo que había sido nuestro pasado, lo que creíamos, lo que pensábamos, pasó a un segundo lugar. Estábamos era ahí con los Claro, niños, estamos pendientes haciendo con algo. ellos, construyendo algo, sacando esa persona interior. A este país le falta que la gente converse menos y haga más. Es más, ¿sabes qué? Yo creo Sí. que hay que proponer un nuevo impuesto, ya que eso está de moda. ¿Cuál? Un, ¿Cuál se te ocurre? un impuesto a los discursos. Mucho discurso y poca acción. Muchas palabras y realmente hay que apostar a la grandeza del alma, aquella que es capaz de sentarse Sí, con una persona que es diferente, o como en nuestro caso, que en sí, nuestros pasados, pues hay sí, heridas hay muchas cosas ahí profundas. y sentarse y decir, vamos a construir, pero por el futuro. Y vamos a Hacia adelante, permitirnos. sí, Y entonces ya después conversar era más fácil. Porque nos conocíamos, porque es que uno tiene que conocerse para quererse y quererse para ayudarse. Y cuando ese proceso pasa, es que realmente uno se da cuenta que detrás de tanta etiqueta hay personas maravillosas. Hay que desnudarnos de etiquetas y empezar a construir con aquel, incluso aquel que es diferente a mí. de acuerdo. Daniel, ¿crees en las segundas oportunidades? Sin duda, yo creo que son importantísimas. Porque además te voy a decir por qué. Sí, Tengo un buen amigo que ok, vivió hace 2025 años. sí, Que el hombre, el día que había una mujer que le iban a echar piedra, él dijo: el que no tenga pecado que tire la primera piedra. ujú. Y con esto lo que quiero decir es, todos necesitamos una segunda oportunidad. ¿Crees que cuando nos escuchamos, que cuando conversamos y no nos etiquetamos, algo cambia en las conversaciones? Claro, ya convivimos en el campamento y llevamos adelante y sacamos ese espacio para ver a esos niños felices en ese momento, ¿cierto? Para que tuvieran el fin de semana más feliz de su vida, que fue algo maravilloso y que me conmovió con el alma. Pero ¿qué sientes que algo cambia cuando no se etiquetan en esas conversaciones? Te voy a contar otra anécdota. Sí. Hace relativamente poco, una persona de un cargo directivo de una universidad muy respetada en este país me contó una anécdota. Y es que en esta universidad tenían dos grupos de estudiantes que no se la llevaban bien. Ok. Y estaban muy enfrentados. Y entonces la universidad decide abrir un espacio para que conversen. Ajá. Y yo le digo, y no funcionó, ¿cierto? Y me dijo, no, no funcionó. Y te voy a decir por qué. Tendemos también a llegar a un lugar común en donde el primer paso es la conversación. Y mira que a nosotros nos pasó al revés. Fue Vino primero la primero la acción, acción. sí, la acción que la Vino primero conversación, un sí, propósito en común que eran estos niños. sí, Actuamos por un propósito que tenemos en común. de acuerdo. Nos conocimos y después En pudimos ese conversar. contexto, y luego vino la conversación. Y después, y es más, y incluso si a mí me ha pasado gente que piensa muy diferente a mí, pero cuando ya he hecho algo, la conversación, yo entiendo que las ideas tienen que ganarse su espacio, pero la persona se respeta. De acuerdo. Entonces no hay respeto, no hay frases hirientes, no hay... Y podemos debatir ideas en donde no podemos estar de acuerdo, pero al final nos damos un abrazo y seguimos siendo amigos. Entonces yo creo que Sí. hemos llegado a ese lugar común en donde la conversación es demasiado importante. Sí es demasiado importante, pero para mí viene en un segundo escalón. Primero hay que aprender a actuar y a trabajar juntos. Y para eso primero hay que tener un propósito en común. Bueno, ya para esta parte final de lo improbable, ¿qué es para ti lo improbable realmente? Qué difícil. Porque cuando yo tuve este improbable dije curiosidad. Ok, Yo creo que a mí lo primero que me genera cuando me dicen algo que es improbable es una sensación de curiosidad. Curiosidad de qué es lo improbable, pero curiosidad de sí, cómo se logra lo improbable. Gabriel García Márquez tiene una palabra que se llama serendipity, que usaba en algunos de sus ujú, escritos, que era encontrar oportunidades inesperadas en lugares fortuitos. Era encontrar esas oportunidades improbables. Digamos que lo que tú estás haciendo y lo que uno necesita en este país es estas conversaciones que pueden, pues que son improbables, sí, son improbables, vienen de lugares muy diferentes, lugares fortuitos, inesperadas. fortuitos. Lo improbable tiene mucho de inesperado, pero es eso lo que construye nuevas realidades. Es en lo improbable donde se tejen nuevas realidades. Es en lo improbable donde personas que no se sentarían a hablar o a trabajar juntos, donde se teje un nuevo país. Es aquí donde le estamos diciendo a las nuevas generaciones, por favor, sueñen. Y es aquí donde le hacemos una crítica a los políticos actuales,
por lo menos se la voy a hacer yo, Sí. en donde por favor deje de vendernos tantos planes, tantos planes. Te voy a decir por qué. Washington. Está este hombre que va a dar un discurso. Hay gente que ha caminado durante días para oírlo. Él sale de esta terraza y empieza a hablar con pasión y dice, yo tengo un sueño. Sueño que un día, sin importar el color de tu piel, puedas vivir bajo el cielo de Arizona. Martin Luther King. Martin Y Luther ese King. sueño pasa, ese Sí. discurso pasa a la historia. I have a dream. Claro. ¿Qué hubiera pasado si él sale a este balcón y dice, yo tengo un plan de gobierno, A, B, y dice, pues nunca hubiera sido recordado. Y eso es lo que hacen hoy todos los candidatos y políticos. Yo tengo un plan. Señores, ¿dónde está su sueño? ¿Dónde está su visión? Nos falta gente con sueño y visión. Por eso me encanta que tú arranques esta entrevista diciendo cuál es tu visión de país. Porque hoy, no solamente ellos, aunque ellos por el rol en que están es a quienes les hacemos este llamado, pero hoy a los colombianos nos falta visión. Nos falta volver a soñar. Nos falta volver a creer que este país en 10 años puede ser un país sin pobreza, un país próspero. Nos falta dejar de vernos el ombligo y compararnos con la ciudad de al lado para compararnos con Singapur, con Francia, con Europa, con... No, aquí decimos cómo lo harán en... Los bogotanos dicen cómo lo harán en Medellín, los de Medellín cómo lo harán en Cali. Ah, por Dios, claro, maravilloso, pero... comparémonos con los grandes, vamos a otra liga, soñemos que este país puede lograr cosas grandes. ¿En qué momento los colombianos se nos olvidó la capacidad de soñar un país en grande? Daniel, ¿qué es lo más improbable que te ha pasado en tu vida? Lo más improbable fue que después de la experiencia que te conté que mi tía la secuestra a la guerrilla, lo más improbable fue conocer a Regis. ¿Regis? Quien estuvo también quien en Jerez estuvo en las FARC, y haberme ido con él a Dublín, una ciudad europea, sin conocernos, a juntos estar en un evento que se llama One New World y contar una historia de reconciliación y de reencuentro, en un momento que no es como lo que pasa ahorita, en un momento en donde no había pasado un proceso de paz, momento, claro. En un momento en donde esto pues no era común, en un momento en donde era muy improbable que nos encontráramos, y regresar y volvernos muy amigos. Y hasta la fecha. Y encontrar en Regis, en su esposa Ginette, en su familia, unas personas maravillosas a las que después nos quitamos las etiquetas y volvernos amigos. Y eso llevó a mi familia a tener unas conversaciones diferentes sobre lo que nos había pasado. Y llevó a que pues, pasara al campamento como el que tú viviste. Eso fue muy improbable y ha sido los regalos lindos de la vida. Es decir, ojalá todos los que nos oigan tengan regalos improbables de la vida. Y los busquen y cuando lleguen los acepten. Acepten la diferencia, acepten la posibilidad de construir con personas que no son como ellos. Acepten que necesitamos unirnos, formarnos en el servicio e innovar para que este país sea diferente. Excelente. Yo creo que lo improbable no es imposible. Yo creo que siempre debemos construir e ir hacia adelante. Por eso siempre te invito, Daniel, a que sigamos construyendo, que sigas siendo un embajador de lo improbable, que sigas haciendo y que sigamos haciendo probable lo improbable. Gracias. Muchísimas Gracias por esta gracias, conversación tan Daniel. chévere. No. Gracias a ti. Y de verdad que juntos podemos tejer un mejor país, construirlo. Muchas gracias de verdad por sentarte aquí conmigo en este espacio, a toda la audiencia. Y los invitamos a que nos escuchen en el próximo programa de Conversaciones Improbables.